Listo, Jorge, podés empezar. Bueno, me da un momento. Chicos, el que compró en BTC, déjenla, ya les dije. El que compró, déjenla. La primera que entramos ya, déjenla. O si no, aseguren y esperen que llegue el punto que le dije, los 34.700, ¿eh? Para ahí volver a entrar de vuelta. Y si ya sacaron dinero, hagan lo que quieran. Esto es scalpen, puede seguir bajando más. Ok. Bueno, buenas noches familia. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a dar una clasecita sobre Figo para los que no estuvieron la vez pasada y se lo perdieron. Bueno, hoy vamos a estar explicando nuevamente. Ok. Bueno, hoy más que todo voy a explicar la cuestión de las zonas importantes de Fibonacci, las zonas donde el precio mayormente tiende a reaccionar. No sé ahí si los chicos ya lo configuraron, los que ya tienen la configuración correcta, lo pueden aprovechar. Ok, tenemos esta y tenemos el 50%. Bueno, comenzamos. Bueno, miren chicos, el Fibonacci es una herramienta que se utiliza, o los traders la utilizamos para operar lo que son los retrocesos del precio en dicho movimiento al alza o puede ser una tendencia bajista. Cuando es una tendencia alcista se buscan compras y cuando es una tendencia bajista se buscan ventas. Entonces, ¿cuáles son las zonas importantes que el precio siempre tiende a respetar? Está esta zona, que es la zona del 61 y el 70, y tenemos esta segunda zona, que es la zona del 78 y el 88. Y tenemos también este punto que es el 50% del impulso que tuvo el precio en su momento. El precio, la mayoría de veces, un 90%, tiende a buscar estas zonas que son muy importantes en el movimiento porque son los descuentos que tiene el precio. Cuando hace un impulso, ustedes saben que todo impulso tiene un retroceso, cuyo retroceso siempre tiende a buscar, obviamente, las órdenes o los espacios que va dejando en imbalance, sean orden block, velas de imbalance o velas pinball, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fibonacci? ¿O para qué nos sirve esta herramienta? Esta herramienta nos ayuda a que nosotros podamos predecir hasta dónde puede hacer su retroceso el precio. ¿Cómo sería? Mire, ya les voy a hacer un breve relato. Vamos a suponer que el precio nos hace un impulso en una temporalidad de 4 horas. Ustedes saben que el precio a veces tiene impulsos fuertes, ¿ok? Entonces, cuando el precio tiene un impulso de este alcance,
siempre tiene que tener un retroceso por regla porque él tiene que venir a rellenar todos estos espacios que deja aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el Fibonacci? Como en este caso nosotros estamos teniendo una tendencia alcista, por decirlo así, vamos a marcarlo con esta herramienta. Nosotros el precio viene, nos hace un impulso al alza, ¿cierto? Tiene un retroceso, nos hace un impulso al alza, donde nos dice claramente que tenemos un impulso alcista. ¿Por qué? Porque el precio no rompe la resistencia que tenemos en la parte alta. ¿Ok? Cuando el precio no rompe, sea en una temporalidad alta o en una temporalidad baja, nos rompe la parte más alta, quiere decir que tenemos una posible tendencia alcista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos aquí? Cuando tenemos nosotros lo que buscamos es que en este impulso que el precio tuvo aquí, en este impulso, el precio tiene que tener un retroceso. Entonces, nosotros como vamos a buscar una compra, nosotros lo marcamos de esta manera, de abajo hacia arriba. Siempre que busquemos compra tenemos que marcarlo de esta manera. Obviamente hay que identificar el rompimiento de estructura, que sería este rompimiento, para nosotros poder verificar que es un movimiento alcista. Entonces nosotros lo que hacemos es marcar las dos zonas de interés, que en este caso fueron las dos zonas que yo les mostré ahorita, que son las dos zonitas importantes de Fibonacci, que son la del 61, la del 70, y tenemos una segunda zona que es la del 78 y el 88, y tenemos el 50%, que sería en este caso ese. ¿Por qué les digo que el 50% también es importante? Porque el movimiento a veces nos hace esto. El precio a veces viene y rebota en el 50% y sigue su movimiento alcista. Como puede venir a buscar las zonas de abajo, que serían estas, y sigue con su movimiento alcista. Entonces ahí es donde nosotros le sacamos un beneficio fuerte al mercado. ¿Ok? Bueno, ¿estamos claros hasta ahí o me devuelvo y se lo explico de nuevo? No, está claro, está claro. Claro, bueno. Y en otro caso tenemos un movimiento bajista. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cómo se marcaría? Vamos a suponer que el precio nos hace un bajo, luego viene y nos hace otro bajo más bajo que el anterior. Y en este caso tenemos nuestro soporte, tendríamos nuestro soporte aquí y lo rompió. Entonces ahí identificamos que tenemos una posible tendencia bajista. Entonces, ¿cómo marcamos nosotros nuestro Fibonacci buscando una posible compra? Nosotros identificamos el último impulso que tuvo el precio, que es y este, y lo marcamos de esta manera. Como vamos a buscar compra, tenemos que marcarlo de arriba, unas ventas, tenemos que marcarlo de arriba hacia abajo. Y marcamos nuestras zonas importantes, que en este caso serían esta zona, que es la del 78 y 88, y la otra zonita, que es la del 61 y el 70. Y marcamos nuestro 50%, que en este caso sería este. Yo siempre les recomiendo que lo marquen de esta manera.
¿Por qué? Porque tienen tres posibles puntos de reacción del precio. Bueno, ahí vamos claro lo que son zonas de venta y zonas de compra, cómo se marca correctamente el Fibonacci. ¿Ok? Pero yo quiero enseñarles, digamos, para que no arriesguen tanto y tengan unas entradas más precisas, les voy a recomendar que cuando ustedes marquen Fibonacci, como normalmente cuando es en altas temporalidades, son zonas de 300, 400 pips, a veces de 200 pips. Entonces, a veces es recomendable que una vez ustedes marquen las zonas, empiecen a minimizar esa zona. ¿Cómo minimizan ustedes una zona? Vamos a mostrárselos en el gráfico. A ver, vamos a 4 horas. Vámonos en un gráfico de 4 horas. Entonces, ¿cómo minimizan ustedes una zona? De esta manera. Eh, Aquí el precio, aquí el precio tuvo un impulso, ¿cierto? ¿Cuál fue el impulso? Este, el precio tuvo este impulso. Entonces nuestro alto, tenemos nuestro alto y tenemos nuestro bajo. O sea, siempre hay que identificar, para poder marcar un Fibonacci, ustedes tienen que identificar el impulso y la tendencia. Una vez que el precio tiene un impulso fuerte, ustedes marcan su Fibonacci de esta manera. Como van a buscar compras, lo marcan de abajo hacia arriba. Entonces, como tenemos una temporalidad alta, que es una temporalidad en 4 horas, nosotros tenemos nuestra zonita importante, que es esta, que es la del 88 y el 78. Entonces, ¿cómo nosotros minimizamos, digamos, como es una zona? Esto es una zona, a ver, vamos a ver, otros 34, 465, 83, creo que es una zona de 200 pips. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para minimizar y tener una entrada más precisa? Vemos que aquí tenemos un patrón de vela en 4 horas, ¿me entiendes? Tenemos una vela con mecha y con cuerpo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Marcamos el 50% del cuerpo, lo marcamos en 4 horas. Pues nos bajamos la temporalidad y nos damos cuenta que esta vela, ¿qué hacemos? Marcamos el 50% de esa vela, ¿me entiendes? O sea, siempre la idea es buscar las entradas precisas dentro de la zona de Fibonacci. Y ahí es donde entran los patrones de vela, o sea, cómo marcar un patrón de vela para tener un punto preciso. ¿Me entiendes? Eso se hace bajando las temporalidades, ustedes se van guiando con los patrones de vela. Vamos a 1 hora y miramos a ver qué tenemos. No tenemos nada en 1 hora. Pero si ven cómo el precio vino aquí, si ven cómo ustedes minimizan una zona tan grande de 200 pips, la pueden minimizar marcando correctamente los patrones de vela. ¿Por qué? Porque los patrones de vela hay que saberlos marcar correctamente, ¿me entiendes? Y yo les recomiendo que cuando son orden block en altas temporalidades, como son muy grandes, yo les recomiendo que marquen siempre el 50%. Si es un orden block en venta, si es un orden block en venta como este que está aquí, como este, siempre lo que les recomiendo es que lo marquen del 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de esta manera. Así ustedes minimizan esa vela, 50% hacia arriba, de
y si van a hacer una entrada, arriesgan poco capital. Entonces, así se hace en Fibonacci. En este caso, como estábamos buscando compras, se minimizó a una zona más pequeña. Y en esta zonita, miren, de 200 pips la minimizamos a 64 pips. Y miren cómo el precio llegó a la zona de Fibonacci y miren todo lo que subió. Miren, de aquí subió hasta acá, subió desde los 34,364 hasta los 35,103 más o menos. Entonces, vamos a colocarles otro ejemplo. En este caso, aquí en esta comprita el precio respetó y se fue al alza. Entonces ahí pudieron sacarle unas migajas al mercado. Entonces, miren esto. Vamos a buscar otro impulso que el precio haya tenido y vamos a minimizar la zona. Miren, aquí tenemos otro impulso. Entonces, aquí tenemos, entonces siempre tenemos que identificar el bajo y el alto. En este caso lo podremos llamar el soporte y la resistencia. Entonces, nosotros marcamos el FIBO, lo marcamos las zonas importantes, que son estas, las zonas de compra importantes, marcamos la otra, que es esta, serían las dos zonas importantes, y para nosotros minimizar esa zona, podemos ir bajando temporalidad de 15 minutos, bajamos la temporalidad y miramos a ver qué nos presenta el precio. Subimos a 4 horas para ver qué nos presenta el precio. En un momento aquí se nos perdió. Aquí está. Entonces, siempre es bueno que el Fibonacci lo combinen con los patrones de vela para que así puedan hacer entradas más precisas. Miren lo que hizo el precio aquí. El precio vino ahí, que son las dos zonas importantes, y aquí vemos que el precio reaccionó en esta zona, pero siempre la zona más fuerte y que yo más recomiendo para operar es la del 78 y 88. Miren todo lo que subió el precio. Subió, se fue al alza hasta que tuvo su retroceso. Bueno, vamos a borrar esto para explicarles otra cuestión. Entonces, hay otra herramienta que también es muy buena para operar. Se las voy a mostrar. Es muy buena y eficaz para operar. Y es la extensión de Fibonacci. La extensión de Fibonacci, ¿para qué se utiliza? Para nosotros predecir el próximo impulso que va a tener el precio. O sea, con esta herramienta nosotros lo que hacemos es predecir hasta dónde va a ser su próximo impulso.
Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos esta herramienta? Vamos a buscar un ejemplo claro para que ustedes vean cómo se utiliza la herramienta de extensión de Fibonacci. El precio siempre nos está dando oportunidades, solo hay que buscarlas. Una hora. Entonces, ¿qué hace el precio aquí? Vamos a buscar. Miren, aquí tenemos otro impulso. Entonces, nosotros aquí tenemos una tendencia. Miren, aquí tenemos una resistencia, ¿cierto? Tenemos una resistencia. Vemos que el precio nos rompe esa resistencia. El precio nos rompe la resistencia. ¿El precio qué hace? Se- Aquí hace su retroceso, hace su impulso. Entonces, lo que les explicaba ahorita, que les decía que si el precio no rompe una resistencia, nosotros identificamos que hay una posible tendencia alcista. Entonces, nosotros, ¿cómo marcamos el FIBO aquí? Lo marcamos de nuestro último bajo hasta nuestro último alto, que sería este. Y marcamos las zonas importantes, que serían esta y esta. Estas serían nuestras zonas importantes. Miren, el precio aquí liquidó y se fue al alza. Y miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un patrón de vela. Sería este. Eran lo que yo les decía. Siempre identifiquémonos con los patrones de vela. Son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque miren lo que yo les decía. Marcamos el 50% de ese patrón de vela, que es esta velita que vemos aquí. Marcamos el 50% y así ustedes van a arriesgar poco. Pero hay que marcar es el 50%, pero de la mecha, del cuerpo. Entonces marcamos el 50% del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos un orden. Y miren cómo respetó ese 50%. Aquí, en este caso como es compra, marcamos el 50% y marcamos el final. Entonces siempre hay que buscar las entradas precisas. Siempre. Y ven cómo respeto. Y aquí tenemos otro patrón de vela, que es este, y preciso nos da dentro de la zona, que eran lo que yo les decía. Entonces ese patrón de vela lo marcamos como punto de precisión.
Y miren cómo el precio lo respeta. Ahí está. Entonces, siempre dentro de la zona nos va a dar una zona más pequeña con los patrones de vela. Y eso es lo que tenemos que hacer. Siempre, siempre buscar de minimizar las pérdidas en caso tal de que el precio no rompa la zona. Entonces, mira, así de esta manera se marca el Fibonacci. O sea, ustedes marcan su Fibo y van bajando las temporalidades. Las van bajando. 45, ustedes miran a ver si tienen un patrón que los guíe. Entonces, miren, aquí en 45 tenemos el mismo patrón de vela. Y así se les hace más fácil y buscan una mejor entrada. Acá tenemos el mismo patrón de vela, por eso el precio viene y respeta. Aquí tenemos el mismo patrón de vela. Y si ven cómo el precio viene, véanlo aquí, el precio viene, llega al punto exacto, que es donde están las órdenes, liquida y se va al alza. Y así lo hace casi siempre. Si tienen alguna duda, los chicos ahí que están escuchando, si tienen alguna duda hasta el momento, me la pueden hacer saber. Entonces, esto sería en altas temporalidades. Entonces, mire, aquí tenemos, vámonos a 15 minutos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer entradas en 15 minutos también. Que el precio siempre nos está dando entradas. Entonces, miren, aquí tenemos, miren esto. En 15 minutos tenemos una tendencia, posible tendencia bajista. ¿Por qué? Porque vemos que el precio aquí teníamos un soporte aquí. ¿Y qué hizo el precio? Lo rompió allí. ¿Y qué nos hizo el precio? Nos hizo un alto y un último bajo. Entonces, cuando ustedes identifican que el precio tiene un retroceso, cuando ustedes identifican que el precio tuvo un freno aquí y comenzó a tener un retroceso, ahí ustedes marcan el Fibonacci. En ese último impulso, como en este caso vamos a buscar ventas, ustedes lo marcan de esta manera. Lo marcan de esta manera. Porque recuerden, siempre que el impulso es bajista, o sea, el precio va para abajo, ustedes lo que van a buscar es venta. Entonces marcan las zonas importantes, eso no se les olvide. Que sería esta como es venta rojo y esta es la otra zona importante. Siempre son dos zonas importantes, siempre. Entonces, ¿qué hizo el precio? Tenemos, tenemos esta resistencia, teníamos esto como soporte, ¿cierto? Esto aquí lo teníamos como soporte. Entonces, ¿qué hacemos? Lo comprobamos como una resistencia para la venta. Todavía entramos con más confirmación. ¿Por qué? Porque tenemos esa resistencia en una zona de Fibonacci y tenemos la tendencia que es bajista. Entonces, ¿qué hizo el precio? El precio vino, llegó a nuestra zona, llegó a nuestra resistencia y se fue a la baja. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta: resistencia, tendencia y las confirmaciones normalmente como lo que es la divergencia, el volumen y lo que normalmente les enseñamos en la academia, que son las confirmaciones. Entonces, si ven cómo el precio siempre va a ir respetando
lo que son las tendencias y los soportes, la resistencia, son muy importantes también para operar. Y siempre buscar, obviamente, como yo les decía, las zonas importantes y los puntos importantes basándonos en los patrones de vela. Vamos a ver, yo lo que quiero es que busquemos también dónde nos reaccionó el precio aquí, o sea, por qué el precio hace dicho movimiento. Pues miren, a veces hay muchas personas que, ¿qué hacen? Entran en este punto, entran aquí y ustedes ven que el precio tira el mechonazo para abajo y lo saca. ¿Por qué? Porque el precio siempre va a liquidar. Si es en la parte de arriba, si es en esta parte, el precio siempre va a liquidar por la parte de arriba. Y cuando es por la parte de abajo, siempre va a liquidar por la parte de abajo. Por eso siempre, miren, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos otro impulso. Tenemos un último bajo y tenemos un último alto. Entonces ustedes ven que el precio, ya una vez que ustedes identifican que el precio tiene un retroceso después de un movimiento fuerte, como yo se los he dicho, hacen lo mismo, marcan su fijo y marcan sus zonas importantes. Aquí el precio otra vez lo volvió a hacer en baja temporalidad. Y así siempre lo hace. Entonces, si ven lo fácil que es marcar con Fibonacci, ustedes pueden marcar sus zonas de manera más fácil y rápida. Por ahí me estuvieron escribiendo al privado las personas que vieron la clase pasada y bueno, me dieron las gracias a algunos porque lo estuvieron practicando y les funcionó lo de la configuración y todo eso. Entonces, otra cuestión que yo les quería enseñar, digamos, a los que de pronto están empezando y todo eso, lo que son la importancia que son los patrones de vela. Porque recuerden que las velas son las que nos dicen dónde están las órdenes y las liquidez. Porque todo esto que está por encima, todo esto que está por encima y por debajo, todo esto es liquidez. Todo esto es liquidez. Entonces, si vemos este orden block que está aquí, que es esta vela roja, que es la última vela que la envuelve la vela verde, esto es un orden block en 15 minutos. Entonces, ¿cómo marcamos nosotros ese orden? Lo marcamos de esta manera. Cogemos nuestra herramienta de rango de precio y marcamos el 50% del 50% hacia abajo. Siempre hay que marcarlo así. Y vemos que el precio, en cualquier momento el precio puede llegar a ese punto y se dispara al alza.
Vamos a buscar un patrón de vela que esté por aquí para que ustedes vean cómo, mire, aquí tenemos un patrón de vela en 15 minutos. Aquí está, este patrón de vela que está aquí. Es una pequeña vela doji. Yo, entonces esta velita la podemos marcar de esta manera, lo que es el cuerpo y la mecha. Se puede marcar de esta manera. El precio vino y la respetó. Y así ustedes pueden ir haciendo entradas con patrones de vela en alta y en bajas temporalidades. Entonces, ¿cómo utilizamos la extensión de Fibonacci? Ya les voy a mostrar la herramienta. Vamos a ver cuál es la extensión de Fibonacci. Vamos a suponer que nosotros tenemos un movimiento, una tendencia alcista, ¿cierto? Tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo y otro alto, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, aquí estamos en una tendencia alcista. Estamos en una tendencia alcista. Entonces, ¿cómo utilizamos la extensión de Fibonacci? La extensión de Fibonacci lo que nos va a indicar a nosotros es el próximo impulso que va a tener el precio. Es decir, si nosotros tenemos un alto, ¿cierto? Tenemos el retroceso que nosotros operamos, vamos a suponer que nosotros operamos ese retroceso. Entonces nosotros queremos saber hasta dónde va a ser el próximo impulso del precio. Nosotros queremos saber o predecir hasta dónde puede subir el precio. Entonces ahí es donde entra esta herramienta. ¿Me entiendes? Esta herramienta entra para nosotros buscar este otro impulso que va a tener el movimiento. ¿Para qué? Para meter una venta. Porque nosotros queremos saber hasta dónde puede llegar el precio para meter una venta y meternos en ese retroceso. Entonces nosotros utilizamos esta herramienta, que esta es un poquito más complicada, pero con práctica y dedicación también la pueden perfeccionar. ¿Cómo se opera esta herramienta? Vamos a ver aquí, tenemos el impulso, eso llegó más o menos hasta aquí y marcamos nuestras zonas importantes, que es esta, son las zonitas que yo marco como importantes y yo marco la mitad de esta zonita de acá. ¿Por qué? Porque el precio siempre, casi la mayoría de veces, él hace esto. El precio a veces viene, llega aquí a este extremo, tiene su retroceso, reacciona aquí y aquí cae. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta herramienta. Predecir hasta dónde puede ir el precio. Y esto se ve mucho en el gráfico. Se ve demasiado. Vamos a ver si les logro encontrar aquí un movimiento donde él lo haya hecho. Entonces tenemos este movimiento. eh, Tenemos, vamos a borrar esto para no embolatarnos aquí.
tenemos el bajo, que es este, y tenemos el alto, que es este, ¿cierto? Entonces, nosotros marcamos nuestro Fibonacci, vamos a suponer que nosotros marcamos nuestro Fibonacci en compra. Aquí el precio no respetó el Fibonacci en compra, que fue la zona del 78,88, y nosotros queremos o predecir hasta dónde puede ser el próximo impulso del precio. Y entonces nosotros venimos a nuestra herramienta de extensión de Fibonacci y marcamos nuestra extensión de Fibonacci. Si se acuerdan las zonitas que yo les dije que eran importantes, que era esta zonita, yo les dije que era en esta ocasión es venta, les había dicho que era esta, más o menos así. Es más o menos la predicción que yo les di. Entonces, ¿qué hizo el precio? Recuerden que estamos en 4 horas, o sea, las velas, cada vela tiene 4 horas. Entonces, ¿qué hizo el precio? Aquí vino, llegó a la zona del 78,88, tuvo un retroceso, que es la mecha que vemos aquí, que miren esta mecha tan grande en 4 horas, que aquí posiblemente podíamos entrar en una venta, hubiéramos entrado y le hubiéramos sacado un buen provecho. Y tenemos la otra zona que es esta. El precio vino y liquidó y ahí tuvo su retroceso. Pero miren lo fantástico que es esta herramienta también. Esto es para predecir hasta dónde puede llegar el precio. También se puede hacer en bajas temporalidades, en 15 minutos. En 15 minutos también se puede hacer. Vamos a suponer que aquí tenemos una tendencia bajista, ¿cierto? Aquí tenemos una tendencia bajista. Aquí, en este impulso, una pequeña tendencia bajista. Aquí, aquí. Tenemos una tendencia bajista. Entonces nosotros queremos predecir después de este impulso que tuvo el precio aquí, queremos predecir hasta dónde puede llegar el precio. Pero recuerden que esto es bueno hacerlo, obviamente buscando patrones de vela, para que ustedes puedan entrar mejor al mercado, hacer sus entradas mejor. Entonces teníamos esta zonita que yo les había dicho que era importante, que es esta, en 15 minutos, y teníamos esta otra. El precio no respetó esta zona, tuvo un pequeño retroceso y luego vino a esta, tuvo un pequeño retroceso hasta que tuvo la liquidez. Igual yo les estoy enseñando es cómo se utiliza la herramienta para que la pongan, pero siempre utilicen lo que son los patrones de vela, que son muy, muy importantes.
Entonces, siempre tener en cuenta, para marcar el Fibonacci, hay que tener en cuenta la tendencia, la tendencia y el rompimiento de estructura en bajas temporalidades o en altas. Siempre rompimiento de estructura y tendencia. ¿Ok? Identificamos el último impulso y marcamos nuestro Fibonacci. Así lo hacemos de forma correcta. ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Lo que es el uso de Fibonacci lo entendí bien. Lo que me cuesta mucho es la parte de identificar los patrones de velas. Bueno, mira, bueno, estuvo buena la pregunta. Créeme que, bueno, mira, eh, pero dime que no entiende, o sea, lo que no entiende es el concepto de los patrones de vela o qué es lo que no entiende o cómo marcarlo, dime qué es lo que no entiende y yo te lo explico. Sí, puede ser más conceptual el tema de los patrones de velas. Sí, O sí, sea, el sí. concepto que tiene cada patrón de vela. Claro. Bueno, mira, te lo voy a explicar de esta manera. O sea, debes saber que las velas verdes, ¿cierto? Las velas verdes, las velitas verdes, cuando te encuentras con este panorama como el que está aquí, donde la vela roja envuelve la verde, ¿qué crees yo te hago esa pregunta, ¿qué crees tú que puedes buscar con esta vela verde? O sea, en el futuro, lo que haga el precio, ¿qué crees tú que puedes buscar con esa vela? O sea, eso tampoco lo sabes, o sí lo sabes. No, no, sabes que no, eso no. Bueno, ¿qué te dice esta vela? Esta vela te dice que el precio en un futuro puede ser mañana o otro o cualquier día, cuando el precio tenga un retroceso, es decir, el precio aquí bajó, cuando el precio suba, esta velita te indica a ti que el precio ahí puede tener un retroceso, es decir, aquí puedes entrar a una venta. Siempre que las velas verdes son envueltas por una vela roja, siempre eso te indica que el precio ahí puede tener un retroceso en venta. Y cuando es lo contrario, que es esta vela roja que ves aquí, es lo contrario. Eso te quiere indicar que el precio en un futuro va a tener un retroceso al alza. Entonces, ¿cómo marcas tú esas velas? Esas velas yo te las estaba explicando. En este caso, esta velita es un orden block en 15 minutos, porque tienes que verlo en las temporalidades. O sea, en todas las temporalidades te va a marcar algo diferente. En este caso, en 15 minutos te está marcando un orden block. Entonces, ese orden block, ¿cómo lo marcas? De esta manera. Tomas el 50%, que es la mitad del cuerpo de esa vela, y el final, o sea, siempre se marca así lo que son los orden blocks. Lo que son los orden blocks siempre se marcan así, el 50% y el final. Siempre se marca de esta manera. Entonces ahí tienes una zona de compra, de posible compra. Esto es un ejemplo. ¿Me entiendes? Aquí tienes una zonita de posible compra. ¿Qué hizo el precio? Aquí, mira lo que hizo. Entonces por eso tienes que saber identificar el precio líquido. Esto se le llama liquidez cuando el precio llega y hace esto, porque liquida esa vela. Esos son órdenes que quedan pendientes. Entonces, si ves cómo el precio viene y tiene un rebote y se va al alza. Entonces, estas velas siempre te van a indicar a ti lo que puede hacer el precio en un futuro. ¿Entiendes? En este caso, esta velita ya yo lo había explicado,
te indica a ti que en un futuro puedes entrar en una venta. ¿Qué hizo el precio en este caso? Llegó a ese punto, liquidó, liquidó esa vela y tuvo un pequeño retroceso. Entonces esto es muy importante y te recomiendo que si no lo tienes bien conceptualizado, te vea en el canal de YouTube. Obviamente deben haber videos de patrones de vela, de los conceptos y de cómo se deben marcar y todo eso. Yo te recomiendo que lo estudies mucho, Pero no, pero porque ahí sí me quedó bastante mejor claro. Era eso lo que por ahí no podía identificar. ok, sí, igual la cuestión de los patrones de vela, eh, yo te recomiendo que lo practiques mucho porque en sí la mayoría de tus entradas se van a basar más que todo en los patrones de vela. Yo te puedo marcar el Fibonacci, sí. Yo cojo aquí y te lo marco, yo te lo marco. Pero yo te recomiendo que cuando tú marques un Fibonacci, cuando ya lo perfecciones, que lo estás marcando aquí, esta es la zona importante, tú bien. O sea, mira, yo lo marco de rapidito, o sea, me voy, busco un patrón de vela, marco el 50% y el final y listo, ahí está la entrada. O sea, y así tú vas buscando las entradas en bajas temporalidades y te vas con el Fibonacci, ¿ya me entiendes? Entonces es muy importante que te aprendas esa parte, porque el Fibonacci es una herramienta que te va a servir, sí, pero si no lo combinas con patrones de vela, con confirmaciones de divergencia, de volumen, de tendencia, no te va a funcionar. ¿Me entiendes? ¿Estamos claros ahí? Sí, perfecto. Mil gracias. Ok, entonces, miren, esto era lo que yo les estaba explicando de la, de lo de la extensión del Fibonacci. Entonces, nosotros aquí identificamos nuestro bajo, identificamos nuestro alto. Entonces, el precio vino, ¿cierto? Aquí marcamos lo que es ahí y vemos que el precio ahí respetó. Entonces, ¿quién más tiene alguna pregunta sobre Fibonacci o sobre patrones de vela? ¿Cómo se pueden tomar las entradas con un patrón de vela? ¿Quién más tiene alguna duda? Yo sé que hay nuevos que tienen dudas, pero no sé, como que les da miedo preguntar. Pero es bueno que pregunten. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, cuando uno no pregunta, sinceramente no aprende. Porque yo he visto muchas personas que han desarrollado las habilidades preguntando. Que a veces tú tienes una duda y si tú no la saltas, ¿cómo vas a saber si no? Entonces, aprovechen estas clases que son en vivo para que ustedes pregunten, porque no es lo mismo ver un video donde tú no vas a preguntarle al del video tal cosa, porque ¿cómo te va a responder si es un video grabado? Entonces, por lo menos cuando uno está en vivo, ustedes hacen una pregunta y uno se la responde o sale de duda. Entonces, es bueno que pregunten, es bueno que hagan preguntas, eso no es malo. Entonces, mire, lo que te está explicando aquí, mira, aquí en 15 minutos tenemos varios patrones de vela. Para que te quede un poquito más claro, quiero que te explicarte esta parte. Entonces, tenemos una, que es esta, la velita roja, ahí la tapé, y la alcanzas a ver ahí, que es esa velita roja que está ahí, aquí, ahí. Entonces, ¿cómo? Es una vela pimba, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo marcas tú esa vela? Bueno, en este caso yo marco el cuerpo
de esa vela y marco el final de la vela. Ahí tienes una entrada en 15 minutos. Ahí tienes una entrada en 15 minutos. Así se marcan siempre las velas, mira. Y el precio vino y liquidó. Por eso siempre es bueno no dejar el lector loss. A veces la gente hace una entrada y dejan el lector loss aquí. Siempre es bueno darle espacio al precio, dejar el lector loss un poquito retirado. Pero mira lo que hizo el precio. Liquidó y se fue al alza. Por eso te estaba diciendo. Lo que son las velas pimba y los orden block son muy importantes para hacer las entradas. Siempre, siempre van a ser importantes. Siempre, todo lo que son orden block, velas pinball. Vamos a buscarte todo lo que son patrones de vela. Mira, aquí tenemos otro patrón de vela. Verlo aquí para que te quede ese tema bien claro, porque me gusta que les quede claro. Aquí tenemos una vela verde que fue envuelta por una vela roja. Entonces, ¿qué hace? Marcas el 50% y en este caso marca el final. Y mira lo que hizo el precio. Mira. Entonces, sí ves lo importante que son los patrones de vela. Y así se te hacen las entradas mucho más fácil y más sencillo. Esto combinado con las confirmaciones, vas a tener siempre entradas en venta o en compra. Lo puedes hacer de cualquier manera. Vamos a Impecable, buscarte. impecable. Sí, lo voy a poner en práctica. Sí, yo te recomiendo que lo pongas en práctica porque yo te lo puedo explicar, pero si tú no lo practicas, no lo vas a poder perfeccionar y no lo vas a tener más claro porque la práctica es la que hace al maestro. Todo esto, digamos, todos estos conceptos que yo sé o esta habilidad que yo he aprendido con el Fibonacci, esto no fue que me lo explicaron y yo fui y enseguida hice mis entradas del año, no, bro. Eso fueron noches de pestañas, tras noche, practique, vuelve y márquelo, me equivoqué, y vuelve y hágalo, y hasta que lo pude perfeccionar. Pero no, no es tan complicado. Mira, aquí tenemos otra, es para que tú veas lo importante que son. Mira, aquí tenemos otra velita. Entonces, siempre márcalo así de forma para que no arriesgues tanto. Marca el 50% y marcas el final. Aunque estas velas son más importantes cuando son en los extremos, en los altos y en los bajos, son más efectivos. Pero mira, aquí llegó, si ves cómo llegó aquí y se fue al alza. Si ves, pues por eso te digo, no es difícil, es cuestión de práctica y una vez que tú lo practiques y lo perfecciones, lo vas a hacer de forma fácil. Y así tú te vas a altas temporalidades, como una temporalidad de 4 horas, y tú vas a encontrar también patrones de velo y te los va a respetar. La mayoría de veces te los va a respetar porque es que ahí es donde están las órdenes. Es que el precio se mueve por medio de órdenes que ya están en el mercado y las órdenes son esas velas. ¿Me entienden? Mira, mira esto. En 4 horas, cómo respeto esto. Mira, mira. ¿Sí ves? ¿Qué te respetó aquí? Este patrón de vela que está aquí. Ese patrón de vela. Pues marca el 50% y el final. En este caso, como tiene una mecha, las mechas a veces son más importantes porque las mechas siempre en las mechas hay mucho dinero. Entonces tú puedes colocar un punto de precisión en la mecha, el 50% de la mecha, y si ves cómo llega el precio, si ves cómo llega el precio ahí, se va a la baja y mira. Y así vas a encontrar rastros que te va dejando el mercado, siempre te va a dejar rastros. Entonces, sigues buscando y siempre vas a tener esas pequeñas velitas que tú ves ahí,
son órdenes que va dejando el mercado y él sí o sí tiene que venir a liquidar esas órdenes, porque es que el mercado se mueve por medio de liquidez, tiene que ir a liquidar todas esas órdenes que van quedando y esas órdenes son las velas que te va dejando el mercado. Mira, aquí tengo muchas estrategias que he utilizado que me han servido y así tú vas buscando tantos patrones de velas que te van a funcionar. Mira, aquí tenemos un patrón de vela. Mira, aquí tenemos en alta temporalidad. Tenemos esa velita roja, la roja. Tienes que basarte siempre la vela que envuelve a la anterior. Ese es el patrón de vela que tú vas a utilizar. Entonces, marcas el 50%, el cuerpo y el final. Eso siempre tienes que hacerlo. Y mira lo que hizo el precio. Entonces, si ves que no es difícil, solo es cuestión de practicar. Mira, el precio llegó y mira todo lo que subió. Te quedó más que claro, ¿cierto? Sí, 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 la verdad que sí, como te digo, lo voy a poner en práctica, pero sí, ya lo entendí conceptualmente Ok, cómo se identifica. ¿cómo se identifica? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo estás, Jorge? Lionel te habla. Sabes que recién estaba probando de utilizar la extensión Fibonacci en el último movimiento de Bitcoin y los dos movimientos que Ajá. dio con la extensión de Fibonacci fue preciso. La entrada recién de Con los la- 33.400 y ahora lo probé para ver hasta dónde va y es una zona que también tengo marcada, que es un orden block. Excelente. Excelente. No, bro, es que sinceramente son herramientas a veces que las tenemos ahí, pero no las utilizamos. Son herramientas que te van a servir, que es lo que yo les digo. Esas herramientas, si las combinan con patrones de vela, soporte, resistencia, confirmaciones de divergencia, de volumen, o sea, todo eso les sirve, que es lo que Johnny les enseña. Johnny se los dice todos los días y la comunidad, tanto Pedro, Marcelo, todo lo que Marcelo, Pedro les muestran, son cosas que ellos han aprendido pues practicando. No crean ustedes que esto se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Esto es practicando, pero no es difícil, es cuestión de práctica. ¿Quién más tiene alguna pregunta? No hay más preguntas por el día de hoy. Johnny, ¿cómo va la compra? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy buena clase. Ahí va la compra, va en perfectas condiciones, chicos. Ahí vamos bien. O- Estamos ok, esperando un poquito más abajo, pero bueno. Se dio donde les dije y un poquito abajo bajó y ahí está subiendo igual. sí, Johnny, esa compra estuvo la verdad muy buena, bro. O sea, mm, tanto Fibonacci, las confirmaciones, todo se dio. Ahí está. Sí, está genial. Como yo siempre les digo, nosotros somos una comunidad, chicos, que tenemos distintos trades y distintas experiencias, ¿no? Algunos Sí, usan los indicadores, otros no usan los indicadores, otros tienen otra forma de operar, Smart Money, Fibonacci, yo tengo sí. liquidación o soporte, pero todo coincide con el trabajo que hacemos en No, equipo. Entonces, eso es lo bueno que tenemos, que somos diferentes a otras comunidades y que tenemos bastante solución para algunas personas que les gusta liquidación, otros usan Fibonacci, otros usan Smart Money, otros usan estructura de mercado, orden de block, etcétera, etcétera. Entonces tenemos distintas personas acá, distintos traders para enseñarles de distinta manera, pero con el mismo propósito, ¿no? De generar rentabilidad y que todos salgamos profit. Muy buena clase, Jorge. listo, Johnny, ahí la doy por terminada, ya para que dejes de grabar y nada, marcar proyecciones que va a ser el precio.